Médicos, ¿cómo están? Continuamos con el análisis de casos clínicos para el ENARM 2025. Hoy tenemos el segundo caso de cirugía. Muy bien, quiero que recuerdes que estos son parte de la fase 2 del estudio y lo que buscamos aquí es que tú ya puedas identificar directamente el cuadro clínico tan solo revisando el caso, ¿ok? Que desde que vas leyendo el caso, tú ya sepas cuál es el diagnóstico, cuál debería ser el tratamiento y cuáles deberían ser los estudios que te están faltando para complementar tu sospecha mientras vas leyendo todo tu caso. Recuerda que nosotros estamos en contra de primero revisar la pregunta y después analizar el caso. Sí, es cierto que ganas un poquito de tiempo, pero nosotros creemos que si eres capaz de resolver el caso clínico en tu mente, ya solo lees rápidamente la respuesta y así puedes mejorar tu puntuación en el examen. Por lo menos así lo hice yo y fui top 100 nacional. Entonces, vamos a ver el caso de hoy. Muy bien, hoy tenemos un hombre con sangrado de tubo digestivo alto. ¿Qué nos dice? Masculino de 52 años. Creo que cada vez hacemos más largos estos casos. Ya le voy a bajar a la intensidad. Pero bueno, discúlpenme, soy internista. O bueno, era internista. Afortunadamente ya lo soy. ¿Qué tenemos? Antecedentes médicos, hipertensión arterial, historia de tabaquismo durante 20 años. No nos dice cuánto para sacar su índice tabáquico, pero de todas formas es mucho. Entonces mínimo va a ser de uno. Y ha dejado de fumar desde hace 5 años, ¿ok? Es un abandono reciente. Refiere consumo ocasional de alcohol y también una gastritis crónica desde hace 3 años. Antecedentes quirúrgicos ninguno. Está en tratamiento con enalapril. Otra vez muy UMF es enalapril, pero bueno. Omeprazol, 20 al día para control de la gastritis. Se lo recetó de seguro el vecino. Y nega consumo de AINES. Dato importante. Se presenta a la consulta paciente con un episodio reciente, miren cómo rima, de hematemesis, ocurrido la noche anterior. El paciente describe que el vómito fue de color rojo brillante y se produjo después de una comida copiosa. No recuerda episodios en las últimas semanas, ha experimentado un dolor epigástrico recurrente que no ha desaparecido. ¿Ok? Quiero que sepas que esto de aquí se colocó a propósito porque así es el ENARM. Como que le cortan pedazos, los escriben mal, tiene mala sintaxis, para que no te me distraigas en el caso clínico. ¿Ok? Yo me distraje solo para recordarte que no te distraigas. Entonces, repasemos. No recuerda episodios en las últimas semanas. Ha experimentado un dolor epigástrico recurrente que no ha desaparecido, incluso después de tomar omeprazol. ¿Ok? Eso es importante. El dolor es de tipo ardoroso. Eso también recuérdalo. Y se alivia temporalmente con antiácidos, pero vuelve después de algunas horas. También refiere pérdida de apetito y en los últimos días ha notado una ligera pérdida de peso, 4 kilos en 3 semanas. Eso está peligroso. Niega fiebre, náuseas o cambios en los hábitos intestinales. A la exploración física, tenemos una TA de 120/75, frecuencia cardíaca de 85, temperatura de 36, una frecuencia respiratoria de 16 y tenemos un paciente en buen estado general, pero que está ligeramente pálido. ¿Ok? Eso es importante. El abdomen está blando, no está distendido. Refiere dolor moderado a la palpación en la región epigástrica. ¿Ok? No hay defensa muscular ni tampoco rigidez. No hay masas palpables. Tiene ruidos intestinales normales y al examen rectal no presenta sangrado ni tampoco melena. En los estudios de laboratorio se presenta con hemoglobina de 11, hematocrito 33, leucos 7000 y plaquetas 220.000. ¿Ok? Tiene una anemia leve. En la ecografía abdominal, fíjate que nos regalaron esto, no se observa ningún líquido libre ni masas abdominales, ¿ok? El hígado, vesícula biliar y el páncreas dentro de parámetros normales. Y nos regalan esto, un antígeno en heces de Helicobacter pylori que está positivo, ¿ok? Súper, entonces, recuerda cómo es la dinámica. Esas son las preguntas, tú detienes el video, las intentas responder en tu mente, en un papel, en tu celular, en la computadora, en donde quieras. ¿Ok? Entonces, pregunta uno, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica inicial? Pregunta 2, ¿cuál es el estudio de primera línea? Pregunta 3, ¿qué tratamiento le vas a indicar a tu paciente? Y pregunta 4, ¿cuál puede ser el factor de riesgo de este paciente? Si has notado, casi en todos los análisis de casos siempre ponemos las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque esos son los datos que sí o sí te tienes que saber de cada patología. ¿Ok? Entonces, por eso estamos haciendo esta repetición constante, para que te vayas acostumbrando. Solo por si no lo habías notado. Entonces, si todavía no lo haces, detén el video y en cuanto estés listo, continuamos. Muy bien. Adelante entonces. Identifiquemos puntos clave. Me encanta que aquí siempre se cambia ginecología. Identifiquemos puntos clave. Antecedentes médicos. Historia de tabaquismo durante 20 años, que ya dejó de fumar desde hace 5, pero aún así ya lo consumió.
Consumo ocasional de alcohol y una gastritis crónica. Eso es importante. Tu paciente niega consumo de AINES, ¿ok? Eso es súper, súper importante. Siempre buscarlo en todo paciente con sangrado de tubo digestivo alto. El consumo de AINES que prácticamente nos da el diagnóstico de inmediato por pura historia clínica. O al menos nos refuerza mucho la sospecha. Pero en este paciente que no lo tenemos, pues hay que prestar atención. Entonces ahora hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo fue el vómito? El vómito es de color rojo brillante y se produjo después de una comida copiosa. Desde ahí prácticamente ya nos dieron el diagnóstico, pero este caso clínico está difícil. ¿Ok? Lo importante es que si es un sangrado rojo brillante, quiere decir que el sangrado fue reciente. Todavía no es en pozos de café, o sea, no se ha digerido, ni tampoco es fecaloide, o sea, no está obstruido, ni es melénico, que también hablaré de obstrucción, pero muy raro. Datos súper importantes en la exploración física. Dolor epigástrico recurrente de tipo ardoroso y que se alivia temporalmente con antiácidos, pero vuelve después de algunas horas. También por este dolor el paciente ha perdido peso y en los últimos días incluso sí refiere él mismo la pérdida del peso. Pero es importante esto, o sea, la pérdida de peso ha provocado que el paciente no coma por miedo al dolor. ¿Ok? No parece ser de tipo consultivo, no parece cáncer, es a lo que voy. El paciente niega fiebre, náusea o cambio de los hábitos intestinales, ¿ok? Lo mismo que veíamos en el caso del sangrado tubo digestivo bajo. En la exploración física, el paciente está pálido. El abdomen está blando, no está distendido, tiene un dolor moderado en la palpación de la región epigástrica. No hay defensa muscular ni tampoco hay rigidez y tampoco hay masas palpables. Otra vez. El examen rectal, en este caso tu D dulce, dice que no presenta sangrado ni tampoco melena. Estudios de laboratorio, hemoglobina de 11, ya vimos, está otra vez con anemia, el resto normal. El antígeno en ese es el Helicobacter pylori está positivo, ¿ok? Ese es un dato confusor, porque ya nos está dando directamente hacia dos posibilidades. El problema es que refuerza muchísimo esas dos posibilidades y nos estorba en nuestro diagnóstico diferencial. Entonces tenemos que volver al análisis de la historia clínica y el examen físico para saber realmente ante qué nos encontramos. Si tú haces un buen análisis, te vas a quedar en punto muerto. Vas a requerir el estudio confirmatorio para tu paciente, ¿ok? Sobre todo porque en la ecografía abdominal no hay líquido libre ni masas abdominales. Eso te lo dimos a propósito por una cosa, ¿ok? Para que descartes la tercera opción más evidente o la que probablemente pensaste primero, ¿ok? Entonces, revisemos tus sospechas. Cáncer gástrico, ¿ok? Mira, no, pues si era de esófago, estás perdido. Cáncer gástrico. El cáncer gástrico se puede presentar con síntomas como dolor epigástrico, pérdida de peso y hematemesis. Además que la gastroscopía o endoscopía alta puede mostrar una masa tumoral. Ok, la presencia de Helicobacter pylori también sugiere una úlcera. Y recuerda que el Helicobacter pylori se asocia también a cáncer gástrico. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso te dimos ese diagnóstico y también pues el ultrasonido para que vieras que no había metástasis en caso de que fuera cáncer, ¿no? Y aquí está tu cáncer gástrico. Perdón, ya soy oncólogo, me emociona mucho ver estas cosas. Adenocarcinoma gástrico. Qué bendición, qué sabroso. Pero bueno, úlcera gástrica. La úlcera gástrica se presenta con síntomas típicos de dolor epigástrico recurrente, hematemesis y la presencia de Helicobacter pylori, un factor de riesgo conocido, ¿ok? Aunque también los hay, son muy importantes, nada más que nuestro paciente no lo tiene. En la endoscopía mostramos se podría mostrar una úlcera con sangrado activo o en este caso se podría mostrar con ya un tapón de fibrina. Entonces, aquí no te colocamos la clasificación de Forrest, pero sería bueno que te la aprendieras para tu ENARM, ¿no? Pues eso es un Forrest 3, ¿no? Fácil. Las varices esofágicas, el paciente, en este caso, no presenta signos de cirrosis o insuficiencia hepática, lo cual hace menos probable esta opción, ¿no? Por eso te decíamos que en el ultrasonido no se veía nada. O sea, el hígado estaba normal, no estaba chiquito, no estaba grandote, el vaso tampoco estaba ni aumentado ni disminuido de tamaño, no se veían sitios de metástasis, no se veía líquido libre que nos hablara de ascitis y las pruebas de funcionamiento hepático tampoco tienen alguna alteración. Entonces, muy poco probable que el paciente presentara cirrosis y por lo tanto casi imposible que el paciente tuviera varices esofágicas. ¿Ok? Aún así. Si quisieras revisar la endoscopía, pues aquí tenemos, ¿no? Las varices esofágicas, que son esas cosas serpenteantes que están a través del esófago. Pero bueno, nada más recuerda, pues analizar tus imágenes también, en caso de que te venga alguna en el EDAR de tu simulador, son muy parecidas a estas, para que también vayas practicando tu diagnóstico por imagen. Te cambio el juego entonces. Aquí está el estudio que te faltaba.
Para crear el diagnóstico, solicita los siguientes estudios: una endoscopía gástrica, endoscopía alta, endoscopía solita para los amigos. No pedimos serie esófago gastrodenal porque queremos avanzar rápido en el caso. Se observa úlcera de bordes irregulares en región pilórica del estómago, con signos de sangrado activo, o sea, con hemorragia en el sitio ulceroso. ¿Ok? Aquí ya está esclarecido. No hay evidencia de masas tumorales o lesiones sugestivas de cáncer gástrico. La mucosa adyacente presenta signos de inflamación crónica, ¿no? Pues por la gastritis que presentaba nuestro paciente. El diagnóstico definitivo, entonces, es una úlcera gástrica. ¿Ok? Ese caso sí está más difícil justamente porque te pusimos un montón de datos confusores para que tú confundieras la úlcera gástrica con el cáncer gástrico, ¿ok? Justamente eso de que tiene Helicobacter pylori, que tiene pérdida de peso y de que tiene sangrado así feo, pues son datos muy sugestivos de un cáncer gástrico. Pero vamos a ver por qué justamente no es el cáncer gástrico. ¿Cuáles son los datos clave? Pues la combinación de dolor epigástrico recurrente, hematemesis y una endoscopía que muestran una úlcera con sangrado activo, junto con la presencia de Helicobacter pylori, ¿ok? Muy bien, esos son los datos clave, pero tienes que pensar, eso es muy en específico, pues todos me pudieron haber dado eso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor las varices, ¿no? Daban dolor epigástrico, pero los otros sí. Entonces, ¿cuál sería el hallazgo más indicativo de un diagnóstico de cáncer gástrico? Uno, una masa palpable o una lesión tumoral que no se observó en la endoscopia de este paciente podría ser un hallazgo indicativo. ¿Cuáles podrían ser otros? Que consumiera más alcohol nuestro paciente, que el paciente hubiera referido una pérdida de peso de más del 10% en 6 meses. Oye, pero que tiene 4 kilos en 3 semanas, pues sí cumpliría en 6 meses. Sí, pero recuerda que el ENARM no se inventa cosas. El ENARM es lo que hay, ¿ok? Si en ese momento te dicen que perdió 4 kilos en 3 semanas, pues son 4 kilos en 3 semanas, o sea, tendría que pesar 40 kilos tu paciente para que tú dijeras que cumple para síndrome consuntivo. Entonces, no, no te inventes datos que no existen, ¿ok? Por eso te vas más hacia la úlcera. Y por eso te lo recalcamos. El paciente tiene dolor cuando está comiendo. Recuerda que la úlcera gástrica se agranda cuando comes, ¿ok? Y la úlcera duodenal es la que disminuye cuando comes. Entonces, la úlcera gástrica se agranda cuando comes. ¿Qué factor de riesgo presenta este paciente? La infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo bien establecido para el desarrollo de úlceras gástricas. Este paciente tiene una prueba positiva para Helicobacter pylori. Es la prueba en heces, que no es la mejor, pero bueno, es la que había. ¿Qué tratamiento vamos a indicar en este paciente? Tenemos una úlcera gástrica causada por Helicobacter pylori, entonces requiere esquema de erradicación y también requiere un inhibidor de bomba de protones que tu paciente ya tenía, pero como no funcionó, la sugerencia es o que se duplique la dosis porque solo tenía 20 miligramos o que se cambie de tratamiento. Pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos esos, ¿no? Entonces, pregunta uno, ¿cuál es su sospecha diagnóstica inicial? Úlcera gástrica. Y aquí tenemos cómo se observa, ¿no? Las manifestaciones más comunes del sangrado digestivo alto son hematemesis, que es lo que presenta nuestro paciente, ¿no? Un vómito con sangre fresca, roja, rutilante, así, recién salida. Sangrado en pozos de café, en caso de que llevara mucho tiempo ahí el sangrado de tubo digestivo y ya se digirió la sangre, o melena, ¿ok? De evacuaciones, chapote. Otras manifestaciones son formas indolentes como anemia por un sangrado crónico, que de hecho nuestro paciente sí tiene, fatiga, mareo o palidez por cor anémico, presíncope o síncope justamente por cor anémico, ¿no? Hipotensión arterial por cor anémico, taquicardia por cor anémico y ortostatismo. Todos se explican directamente por la anemia, ¿ok? ¿Cuál es el estudio de primera línea? Endoscopía. La endoscopía se debe realizar de forma temprana durante la hospitalización en los pacientes con hemorragia para establecer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno. ¿Ok? UPA es de úlcera péptica. ¿Qué tratamiento indicas en este paciente? La dosis recomendada es, justamente como ya le causó daño, bolo de IBP, 80 miligramos en bolo y como la GPS es viejita, todavía recomendaban la infusión de omeprazol de 8 miligramos por hora por 72 horas. Actualmente sabemos que si le dejas los 80 miligramos cada 24 horas por 3 días, pues es igual. Es un estudio de no inferioridad, o sea, no es menos mal dejar el omeprazol 80 cada 24 por 3 días a dejar 8 miligramos por hora en infusión por 72 horas. ¿Y cómo vamos a erradicar el Helicobacter pylori?
aquí nos dice el esquema que propone la GPC. Omeprazol 20 cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12, claritro 500 cada 12, en algo de la penicilina puedes cambiar amoxi por metronidazol y el tratamiento es por 7 a 14 días, de preferencia 14 días. ¿Ok? ¿Y cuál podrá ser el factor de riesgo de este paciente? Pues la infección por Helicobacter pylori. Y aquí nos dice, las complicaciones pueden ocurrir de cualquier etiología, sin embargo, hay que investigar antecedentes de principales causas implicadas en perforación y sangrado, que son uso de AINES, incluso dosis bajas de aspirina, como 100 miligramos, que es la aspirina Protec, u 81 miligramos, que es la dosis mínima, que ha demostrado efectividad como antiplaquetario, o en caso de infección por Helicobacter pylori, que es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, por eso vamos a dar un esquema erradicador. Y listo, médico. Muchas gracias por acompañarnos en el análisis de caso de hoy. De verdad, muchas gracias por dejarnos ser parte de tu camino. Continúa estudiando y te recuerdo que si saliste mal en estos casos, no te frustres. Realmente esto es porque ya te estás enfrentando a las ligas mayores. Ya estás ahora sí respondiendo, preparándote de verdad para el examen, para el ENARM. Entonces, puedes repasar esos videos continuamente y vas a ver cómo poco a poco todo empieza a cobrar sentido en tu cabeza. A partir de ahora, en tus simuladores te recomiendo que prestes mucha atención a la discusión del caso. No te enfoques ahorita en tu puntaje, enfócate en entender los casos clínicos, analízalos y enfócate en tus errores, más que en tus aciertos, en tus errores. Fíjate en dónde estás fallando para que te sea más fácil aumentar tu puntuación. Pues listo, médico. Recuerda, si compartes tu camino, nunca vas a estar solo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la siguiente edición.